Bueno, Ramón y yo, pues hacemos lo que se conoce como música norte, ¿no? Que es música electrónica que conjuga toda esa influencia que percibes aquí en la frontera. Estados Unidos y Tijuana, México. Llega nuestra generación, muy pequeños, que nos toca la música electrónica, y llega una música electrónica muy fuerte a través de la radio de Estados Unidos, porque la radio de Estados Unidos, las antenas, en ese entonces, en los 80s, estaban aquí en Tijuana. Pero sin embargo, el hecho de estar viviendo aquí, pues estábamos ya, digamos, escuchando al norteño en la calle, escuchando la banda sinaloense, y empezamos a reciclar eso, y así es como nace Nortec, un proyecto de llevar los sampleos de la norteña a su límite, al máximo. Llamó mucho la atención lo de Nortec en Latinoamérica porque hicimos una fusión, pero más que todo hicimos una deconstrucción de ese sonido norteño. Y también algo que fue interesante, ¿verdad? En ese tiempo fue el trabajar en forma colectiva. Pues ya no únicamente éramos Pepe y yo, ¿no? Ya eran más amigos, más músicos, trabajando esos sonidos norteños y de banda, y otros artistas de diferentes disciplinas. Entonces esto vino como a impactar muchísimo, primero a la escena nacional. Bueno, cuando empezamos lo de Nortec, ya teníamos varios años, Pepe y yo, trabajando con máquinas. O sea, nuestras herramientas siempre fueron cajas de ritmo, sintetizadores, secuenciadores. Y cuando empezó Nortec, pues ya estábamos usando mucho los samples. Y siempre fuimos combinando las tecnologías así analógicas y digitales. En ese entonces, pues era todo hardware, y después ya empezó a llegar esta tecnología, que el software se empezó a hacer cada vez más confiable. Hoy en día es lo que yo noto, que quieren ver al músico ejecutando esas máquinas. Me tocó a mí en lo particular trabajar con el Bass Station, el tecladito y aparte el módulo. Y en lo particular fue como reencontrar de nuevo ese mundo analógico. Creías que el mundo iba a estar acaparado por el mundo digital, tanto de plugins. Entonces cuando llegó el Bass Station, la mayoría creíamos que era como un clon, ¿no? De una 303, quizá porque en los 90s estaba a todo lo que da el techno, ¿no? Entonces ya cuando recibí ese aparato, pues me di cuenta que era otro mundo. Es un aparato que tiene su personalidad, su sonido, es muy característico. Ahorita yo creo que ya se puede considerar como un aparato clásico que tiene su sonido único, su personalidad. Recuerdo que empecé a trabajar en una tienda en San Diego que vendían sintetizadores. Estaba yo en el área de keywords. Obvio, pues ahí fue donde aprendí ahora sí que a utilizar casi todos los sintetizadores y todas las marcas que estaban en los 90s. O sea, y mi encuentro con Novation pues también fue el Bass Station y fue el módulo. Y también recuerdo que cuando salió la caja de ritmos, para mí fue también así algo que realmente me impresionó, pues, porque dije, bueno, está la 808 y la 909 en un módulo. Y una de las máquinas que yo tuve que se utilizó mucho en Fusible fue ya años después, el Supernova. Ese fue así como que el tabletop, ¿no? Que teníamos ahí, así como que, pues no sé, tantos botones y como que se veía bien espacial, y siempre estaba presente en todas las canciones. Por eso estamos aquí, por eso estamos produciendo y por eso estamos súper contentos de ver que la música electrónica sigue y que tiene mucho futuro aquí en México.